¿Cómo no ser mamá de un fofo? Hola amigos de Consultoría en Desarrollo Humano, hoy me gustaría reflexionar con ustedes acerca de cómo no convertirte en una mamá y que tu hijo termine como el Fofo Márquez. Es que yo veo los ojos de mi hijo y realmente, pienso en el futuro, futurizo, pienso en que voy a intentar ser la mejor mamá, que pienso que tengo que trabajar muy duro, ahorita estoy estudiando una maestría y siempre, a veces como que ya estoy cansada y así digo, ay, ya qué flojera, pero digo, no, por el futuro de mis hijos, ¿no? Y así. Y yo veo a mi hijo y digo, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si él cayera en la cárcel, ¿no? Sería como de lo peor que le pudiera pasar. Y me quedé reflexionando acerca de cómo debemos hacerle como mamás para que nuestros hijos no acaben mal. Y bueno, pues obviamente hay una escuela para padres, hay muchísimo material en las redes y así. Y bueno, antes que nada yo no tengo las respuestas, aquí es pura reflexión, pura filosofía, puro divagar, ¿no? Obviamente habrá expertos en esto, pero creo que podría resumirlo en una frase como no te rindas. Tuve la oportunidad de ver la entrevista que le hizo Adela Micha a la mamá del Fofo y ella dijo, pues yo la llevé con psicólogo, yo intenté, yo esto y el otro. Híjole, yo hoy entiendo a la señora, ¿no? La entiendo ¿por qué? Porque yo estoy pasando un proceso igual en que llevo a mi hijo 2 veces a la semana a terapias porque tengo sospecha de que tiene TDAH. Pero sin embargo él es muy chiquito y pues todavía no se puede diagnosticar. Parece ser que Fofo fue diagnosticado de TDAH. Para los que no sepan que TDAH es una neurodivergencia con diferentes características, pero sí son hijos como que de pronto nos cuestan mucho más trabajo a las mamás. ¿Por qué? Porque todo el mundo los tacha de malcriados, todo el mundo te tacha como la peor mamá y así es muy complicado en realidad, ¿no? Y bueno, todo termina en medicarlos, ¿no? Y darles terapia. Pero es muy cansado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo tiene 3 años y yo hay días que estoy súper cansada, ¿no? Que una vez vi un reel, ¿no? Que dice, cosas que he dejado de ser desde que soy mamá, ¿no? Y yo digo, cosas que he dejado de ser desde que soy mamá, peinarme frente a un espejo, diario me peino, pero así, ¿no? Sin verme en el espejo. Entonces, tener un hijo con una neurodivergencia es muy complicado. Y aunque no tengan neurodivergencias, ¿no? Pero, pues, ¿cuál sería la clave? No rendirse. No rendirse, a mí me gusta pensar que todos los días es como una hoja en blanco, por ejemplo, aquí yo tengo mi libretita, ¿no? Y está a lo mejor con un montón de hojas ya llenas, pero todos los días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir una nueva historia. No importa que ya haya, pues que ya haya antecedentes o el pasado. ¿Y cuánta gente se aferra al pasado? ¿Cuánta gente no suelta? ¿Cuánta gente que, por ejemplo, se divorcia o que tiene un duelo, una pérdida? Vivimos atados al pasado. El futuro es incierto, no lo podemos saber, no lo podemos adivinar. Yo, por ejemplo, hice 1000 planes, ¿no? Para cuando mi hijo entrara al kinder. Yo primero lo intenté meter a una guardería y no se acopló a la guardería. Yo dije, bueno, pues que madure un poquito más su cerebro y así. Posteriormente hice 1000 planes, ¿no? Ahora que se meta al kinder, me voy a ir al gimnasio 3 horas, voy a contratar un instructor y no pude hacerlo. ¿Y cuál fue el resultado? Me enfermé. Mi cuerpo se enfermó de tanto estrés porque nunca pude soltar a mi hijo. Entonces esos planes no funcionaron, ¿no? Me costó muchísimo trabajo adaptarlo a la escuela, es cuando empiezo a sospechar de un TDAH. Y eso que solamente llevo 3 años y a veces estoy tan cansada. Entonces yo pienso en la mamá del Fofo y digo, a ver, seguramente cometió varios errores en la crianza, como todos podemos hacer errores. No conozco a la señora, no soy quien para juzgarla y yo creo que solo Dios va a juzgar a las personas, no soy quien para analizarla, pero sí sé que no quiero que mi hijo termine así. Y bueno, por lo poco que sé del tema, este muchacho ya mostraba muchas actitudes como un foco rojo, como una red flag, pero ¿qué sucede? Que cuando el papá y la mamá están en desacuerdo en la crianza,
empiezan este tipo de fisuras, en donde las conductas erróneas, adictivas, las conductas, pues digamos, malas, pueden colarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez él había cerrado una carretera, ¿no? En Guadalajara, él hacía muchas cosas. ¿Y dónde estaba la mamá? Digo, vuelvo a repetir, yo no soy quien y al contrario, empatizo con su dolor, con su frustración, pero yo que soy una mamá que mi hijo tiene apenas 3 años, digo, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que aprender de esa crianza para no repetirlo? Porque créeme que hoy en día todos me juzgan porque soy mala mamá. ¿Y qué significa ser mala mamá? Amar a mi hijo muchísimo. O sea, es que te lo juro que yo lo veo y se me ilumina el día. O sea, lo amo, lo amo, lo amo muchísimo. Y mi papá, la tía de mi esposo, mucha gente, mi propio esposo, no, es que estás mal y no sé qué, y no le pones límites y no sé cuánto. Entonces yo digo, bueno, ok, seguramente la estoy regando muchísimo, pero seguramente tampoco estoy haciendo todo mal. Entonces yo digo, bueno, tengo que aprender, esto sí, esto no. He estudiado psicología por más de 10 años, pero la práctica, y aparte no es lo mismo, por ejemplo, si fuera una persona ajena a que sí es tu propio hijo, ¿no? A lo mejor hay casos de psicólogos que son buenísimos con los niños, pero con sus propios hijos, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces algo similar a mí me pasa, o sea, es mi hijo, lo amo, lo adoro, intento hacer cosas por su bien, me reconozco en que soy humana, pero sé que tengo mucho que aprender. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestros hijos no acaben como Fofo? Uno, mucha fortaleza, sabiduría, templanza, tranquilidad, análisis, calmar nuestros propios demonios, calmar nuestras propias frustraciones. Supongo que muchas mamás tienen frustraciones, pero lo más importante, no cansarte. En la entrevista que le hacía de la Micha, yo veía a la mamá como, ay, ya, o sea, le pagué psicólogos, esto, el otro, ya. Y le entiendo, ¿no? Pero a lo mejor ella en algún momento se dio por vencida. Y es eso, porque pensamos, ya cuando mi hijo vaya al kinder, va a ser diferente. Ya cuando vaya a la primaria va a ser diferente. Cuando vaya a la secundaria va a ser diferente. Y a lo mejor no. Yo veo señores de tercera edad, 70, 80 años, que sus hijos siguen teniendo 30, 40, 50 años y se siguen preocupando. Y quizás no es como seguirlos manteniendo o seguir siendo los mismos padres, pero sí, toda la vida nos van a pesar nuestros hijos. Entonces, 1, no cansarse. 2, límites claros y fuertes. 3, mucho amor, mucha congruencia, pero también mucha convivencia. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no mienta, que no grite, que no robe, que no estafe si yo hago todo eso, ¿no? O que se ponga a barrer y yo estoy acostadote en el celular. Otra cuestión también, conocer muchísimo a sus amistades, a dónde va, que las amistades no anden en malos pasos, enseñarles con el ejemplo, enseñarles a ensuciarse las manos, fomentar valores, fomentar una buena religión y también hacerlos mucho razonar, causa, efecto, conducta. Conducta, y vas a tener estos resultados, o sea, no es porque yo lo digo y ya, sino es hacerlos razonar. Y tú te das cuenta desde chiquitos, o sea, cuando yo le digo a mi niño, razona, te lo juro que sí lo hace, aunque pareciera que no, ¿no? Entonces, claro, todo se va a ir yendo por etapas, ¿no? No es lo mismo hablar con un adolescente que hablar con un niño, que hablar con un joven, que hablar con un adulto, etcétera, ¿no? Pero no cansarse, no frustrarse, no darse, pues por vencido, porque a lo mejor fue lo que le pasó a la mami. Un día se cansó y se agotó, ¿no? Pero a lo mejor ese tiempo de calidad, esos castigos, te voy a cancelar la Amex, te voy a cancelar las tarjetas de crédito porque estás haciendo tontería y media. Y bueno, ahorita voy a reflexionar en el otro video porque solo me da 10 minutos, el papel del papá, que en familias narcisistas es muy destructivo el papel de ese trastorno del narcisismo, que lo puede tener tanto el papá como la mamá. Pero cuando hay un choque, ¿no? A lo mejor yo te puedo decir, no hagas esto, pero el papá te dice, sí, ¿por qué? Porque podemos y porque somos de tal apellido y porque tenemos mucho dinero y es una cuestión de poder o de machismo. Híjole, también hay que pensar en qué tanto va a afectar a nuestros hijos. Recuerda que tu hijo, tu espejo, y tu hijo hace conductas que tú le has enseñado y que tú le has permitido.
y que nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Aquí y en China, y aunque tengan ya 18 años, las acciones del hijo van a hablar mucho de ti.